Hablamos con Brian González, periodista e influencer argentino que vive hace 10 años en China. Actualmente está en Wuhan, lugar donde se originó la pandemia. Nos va a comentar cómo es la actualidad y cómo está el proceso de vacunación en aquel lugar. Bueno, Brian González, gracias por el tiempo y por la posibilidad de dialogar, estando en un lugar tan lejos allí en China. ¿En qué lugar estás específicamente? En este momento estoy en Beijing, donde resido. Sí. Bien, bien. ¿Tuviste la posibilidad a través de trabajos que realizaste en medios en Wuhan, ¿no? ¿De estar? Sí, bueno, voy prácticamente todos los meses. Me quedo prácticamente una semana todos los meses porque justamente trabajo con la televisión de Hubei, que Hubei es la provincia de la cual Wuhan es capital. Así que por eso estoy prácticamente todos los meses allí. ¿Cómo es la realidad allí? Bueno, en el tema de las vacunas, aquí hay 5 aprobadas, de las cuales las que más se utilizan en este momento son la de Sinopharm, que es la que tiene Argentina y Perú, por ejemplo, y la de Sinovac. La de Sinovac es la que tiene, por ejemplo, Chile, Uruguay, Brasil, México. Después la otra que está aprobada también y que se utilizó, por ejemplo, en el último rebrote aquí en China, fue la vacuna de CanSino. Y hasta el momento se ha vacunado a más de 150 millones de personas, lo cual implica casi un 10% de la población, pero cantidades es una cantidad monstruosa porque obviamente la población de China es muy grande, ¿no? Entonces, la idea es que el 70% de la población esté vacunada para septiembre-octubre de este año. Hoy, Wuhan hace varios meses que no tiene ningún caso positivo, como la provincia de Hubei. La razón por la cual no tiene ningún caso positivo, primero es porque los casos locales ya se han controlado y los casos que hay positivos son aquellos que son casos importados que se descubren en el periodo de cuarentena. Pero lo que sucede es que Wuhan, por ejemplo, no tiene vuelos internacionales, es una provincia interna dentro de China, así que toda persona que entre desde el exterior, por ejemplo, por Shanghai, tiene que ser 14 días en Shanghai primero y generalmente si es un caso positivo se descubre en ese periodo de cuarentena. Claro. Entonces, en los casos locales prácticamente no existen. Es así. Claro. ¿Hay algún dato? Mucho se especuló aquí en Argentina de cómo se inicia, ¿no?, la pandemia, y mucho se habló y se fabuló respecto a esto. ¿Qué datos hay allí, Brian? Bueno, lo que dice en este momento China es que el origen fue un origen natural, o sea que no fue un origen de laboratorio, como ya lo afirmó la Organización Mundial de la Salud también y muchas universidades y expertos del mundo, pero dice, no nos quedemos con la única idea de que el virus se inició aquí en China. La idea que aporta China es que probablemente empezó en otros lugares, como se vieron casos en noviembre, por ejemplo, en Italia, y a su vez dice que puede haber llegado desde productos importados de otro país del mundo, ¿no? Puede ser tanto Italia como Ucrania, hubo también una especulación en eso. Así que eso es la idea. O sea, China lo que dice es, no nos echen la culpa de todo porque quizás el virus no se inició aquí. ¿Cuál es tu mirada de Argentina en esta instancia tan compleja que tiene el país, que tiene el mundo, ¿no? Pero Argentina específicamente, ¿qué noticias te llegan respecto a este tema, vacunación, COVID? Bueno, el tema de la vacunación es que, bueno, Argentina desafortunadamente no tiene la posibilidad porque no ha comprado la cantidad de vacunas para hacer una vacunación masiva como la están haciendo aquellos países que sí tienen una idea de volver a la normalidad, ¿no? Si hoy en día no hacemos una vacunación masiva, es muy difícil volver a la normalidad. Otro punto es que hacer cuarentenas sí sirve, pero por un corto tiempo. Y además la otra condición que hay que tener es la gran cantidad de testeos masivos que hay que hacer para poder rastrear los casos y aislarlos en el momento indicado, ¿verdad? Porque yo siempre pongo como ejemplo el caso de una ciudad china que se llama Kashgar,
que en la cual hubo un solo caso positivo y a toda la población se la testeó. 4,5 millones de habitantes se testearon por un solo caso positivo. Luego tenemos a la ciudad de Rili, en el sur de China, con 300.000 habitantes. Se hicieron 3 rondas de testeos masivos a toda la población para ver los casos positivos que había. Y esta fue la gran diferencia, porque Rili fue el último gran rebrote con 100 casos positivos aproximadamente. Eso es un gran rebrote aquí en China. Y la gran diferencia de estrategia que hubo con Rili fue que se vacunó en 5 días al 70% de la población con la vacuna de CanSino, que es una vacuna que tiene una sola dosis. Entonces, en 21 días se puede lograr más de un 60% de efectividad. Entonces, esa es como la más efectiva con una sola dosis. Brian, ¿cuál fue el método de vacunación allí en China? ¿Empezaron por la edad de adultos mayores? ¿Fueron avanzando? ¿Lo hicieron en varias etapas? ¿Cómo fue el proceso? El tema de la vacunación en China, al principio no fue masiva. Primero fue para la población de emergencia, digamos, que vendría a ser, por ejemplo, los médicos. Claro. En el caso de Beijing, claro, los esenciales. En el caso de Beijing, hasta los taxistas fueron primero los vacunados, ya que los taxistas están en contacto con otras personas constantemente. Así que eso fue uno de los primeros de los vacunados a partir de la segunda mitad del año pasado, del 2020, porque de una situación de emergencia se aprobaron 2 vacunas, ¿verdad? Luego de diciembre, con estos rebrotes, dijeron, bueno, tenemos la necesidad de vacunar masivamente para que no se hagan estos rebrotes que estamos viendo en este momento, y se empezaron a vacunar las personas entre 18 y 59 años. ¿Por qué? Porque cuando se hacen las fases de prueba, fase 1, 2 y 3, se hace con poblaciones que estén saludables generalmente, y esa población es de 18 a 59 años por lo general. Entonces, la mayoría de los datos que se obtienen son de esa población, de ese rango etario. Entonces, al principio se aprueba para ese rango etario, y luego sí, cuando ya hay muchos más datos, para la población de más de 60 años. ¿Hubo fisuras en la distribución de vacunas en alguna etapa? Aquí en Argentina, te habrás enterado, Vacunatorio VIP, entre otros, ¿no? Los gobiernos por ahí hacen uso y abuso de la potestad de poder vacunar a su gente. ¿Allí hubo fisuras en la distribución de vacunas o no? No, en realidad, porque aquí se empezó a hacer de una manera distinta a lo que fue allá. Aquí ya desde un momento se hizo para la gente que tiene, para los esenciales, para una vacunación de emergencia, y en este momento, cuando se hizo la vacunación masiva, se empezó a hacer la vacunación masiva, se empezó por ciudades. Por ejemplo, se empezó por Beijing, por Shanghai, por ciudades grandes, y se organizaba dentro de las comunidades, entonces dentro de los barrios. Entonces primero este barrio vacuna, luego aquel barrio vacuna, etcétera, etcétera. Y también desde las empresas. Entonces, yo trabajando en la empresa tal, ya me dejan vacunarme. Por ejemplo, se organiza que el día 15 de este mes nos vacunemos todos los de este edificio, por ejemplo. Pero igualmente no es obligatorio. Es si uno se vacuna, si no quiere vacunarse, no se vacuna. Eso también es lo que pone China. Vemos muchos países occidentales que dicen, te tenés que vacunar obligatoriamente. Y a China se le critica ese tipo de políticas, ¿no? Obligatoriamente el gobierno te dice que te tenés que vacunar. No, China dice, vos te vacunás si te querés vacunar.